Listo. Saludamos también a las chicas que nos ven en las grabaciones y nos adentramos. Hola, Abby. Ah, por cierto, sí, Abby, bastante fan de Jonathan Otten. La verdad es que varias de sus canciones me gustan bastante. Este, aquí andamos. Excelente, Maureen. Aquí también las vamos escuchando. La autoestima y la búsqueda de sobresalir. Para empezar, hola, Karen. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es un constructo psicológico que refleja la valoración subjetiva que una persona tiene de sí misma. Es decir, ¿qué tanto yo me valoro a mí? Si bien decimos que la autoestima se construye a través también de las demás personas, como su nombre lo indica, es auto. O sea, yo me lo doy a mí. Yo estoy decidiendo, yo estoy pensando, yo estoy considerando cuánto valgo yo. Tanto nosotras como los hombres también lo hacen. Este es el resultado de un proceso de experiencias de autopercepción, cómo me veo a mí, influenciado por estas interacciones que tenemos con los demás y que al final toda interacción con las demás personas va a traer expectativas. Algunas son externas, son las que la sociedad, las personas, los amigos, la familia plantean. Y muchas otras empiezan a ser internas. ¿Cuándo empiezan a ser internas? Usualmente nosotras, y bueno, también los hombres, las vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo desde que somos muy chiquitos. De hecho, desde que somos bebés se van construyendo las expectativas acerca de cómo responder, qué hacer, cómo se ve el enojo, ¿qué pasa si yo lloro? Todo eso se va construyendo y son expectativas. En la etapa en la que todas nos encontramos, digo, si bien nos llevamos algunos años, en la etapa en la que nos encontramos, ya pues básicamente jóvenes adultas, las expectativas que tenemos ya nos pertenecen, porque desde muy chicas nuestro cerebro decidió incorporarlas. Al igual que los hombres, ellos también incorporaron expectativas. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque en la etapa en la que nos encontramos, podríamos a veces señalar como, ay, es que nosotras buscamos esto, los hombres buscan aquello. En parte sí, pero en un gran peso es todo lo que se nos enseñó que se requería, que se tenía que hacer. A veces eso puede llevarnos a irnos con la corriente, o sea, pues escuché que se debe de hacer así, yo me voy. O sea, ni siquiera lo pienso, ni siquiera lo cuestiono, me voy. Y por ejemplo, ahorita lo vamos a ver un poco en las estructuras masculinas. Hay muchas veces en las que las expectativas no son funcionales. Y es ese momento es este momento de nuestra vida en las que tenemos que empezar a plantearnos ¿qué es lo que consideramos como una expectativa? ¿Qué queremos lograr? ¿Por qué lo queremos lograr? ¿Quién queremos ser? ¿Por qué? Empezar a hacernos preguntas. De hecho, un super tip es que cuando queramos encontrar la respuesta de algo, en nosotras mismas nos preguntemos por qué 5 veces. Por ejemplo, yo me siento culpable. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué no pude? ¿Por qué? Mientras estamos haciendo más preguntas, podemos conocernos más. Y les digo, vivimos o proyectamos una cierta autoestima, pero en realidad, en su gran mayoría, son cosas que nos hacen decirnos a nosotros mismos, sí, me estimo porque estoy cumpliendo con esto. Soy valiosa porque hago esto. Soy valioso porque hago aquello. Por eso la autoestima no es estática, es decir, no se va a quedar como en el mismo lugar toda la vida. Puede fluctuar a lo largo de nuestra vida, dependiendo de nuestras vivencias y también el contexto. Según la teoría de autoevaluación de William James, la autoestima aumenta cuando nuestras realizaciones superan o igualan nuestras expectativas y disminuye cuando percibimos que no alcanzamos nuestros objetivos. Esto, de hecho, ejemplifica, o digo, si bien en la psicología tenemos muchas teorías acerca de la autoestima, esta es una que ejemplifica bastante bien cómo se ven los hombres, porque les digo, ellos se van mucho por logros. O sea, ¿cómo? De hecho, sí, ya saben que, y contexto para quienes no sabían, tenemos ahí por ahí un grupo de varones que nos están apoyando a desarrollar esto desde su punto de vista. Y justamente lo que me comentaban es que ellos consideran haber alcanzado un éxito en cualquiera de sus áreas cuando lo que tenían en mente, lo que se plantearon, lo lograron. En menor tiempo, mejor que alguien más, pero lo lograron.
Usualmente nosotras medimos el éxito con otros estándares. O sea, sí nos importa obviamente alcanzar la meta, pero muchas veces es y cómo me sentí, y cómo esto, y cómo aquello, y la otra persona cómo le fue, cosa que los hombres no. ¿Por qué? Porque ellos se fijan en ¿lo completé? Sí, excelente. Porque es el objetivo del cerebro masculino. Les digo, nosotros tenemos punto A, punto B, y le damos 52 vueltas, pero el cerebro masculino dice punto A, punto B, ¿cómo llego rápido? Y así también ellos mismos consideran su valía. Según esta teoría de William James, la autoestima se basa en la ecuación autoestima igual a logros, aspiraciones. Que les digo, ejemplifica bastante bien cómo se ve en los hombres. Bueno, antes de pasar a lo demás, es importante mencionar que cómo se ve una autoestima sana, lo que ya lo habíamos hablado en otro momento. ¿Se requiere autoestima? Sí, usualmente es un tema, últimamente, que he escuchado mucho que se promueven mujeres. Y digo, yo lo he promovido, por supuesto que sí. No quiero decir con esto como de, ay, no, no lo hagan. No, yo lo he promovido. Pero a veces dejamos de lado también la parte masculina, como el punto de, o sea, yo sí necesito autoestima porque hasta no suena un concepto femenino, pero un hombre no. Y no es cierto, sí la necesita. ¿Por qué? Porque un hombre, hombre, acuérdense de esta diferencia que hicimos para quienes no habían estado. Hablábamos de que está el sexo masculino, a lo que siempre llamamos hombres. Pero para ser un hombre se requiere un desarrollo de masculinidad y de un carácter que refleje el de Dios. Si no lo hace, no es un hombre, es alguien del sexo masculino. ¿Ok? Vamos a tener esta diferencia. Hombre del sexo masculino. Un hombre, tiene una autoestima sana. ¿Qué va a hacer? Que no vas a estar siendo su mamá. No le tienes que dar la estrellita, ¡pum! Te la ganaste. ¿Por qué? Porque se conoce, porque sabe quién es, sabe sus áreas de oportunidad, sabe qué quiere. Un hombre que no tiene autoestima puede caer en dos papeles, en un papel de víctima, de tú dime, tú dame. Los últimos princesos son los que no tienen autoestima, o pueden caer en el otro lado, en un perfil narcisista, en el punto de como yo no me valoro a mí, quiero que tú no lo hagas contigo. De hecho, dato curioso, ¿sabían que del 100% de las personas narcisistas que existen, 90% son hombres? Porque los hombres, por estas tendencias, por estas expectativas, tienden a ser más narcisistas. Y nosotras más masoquistas. De cada 6 mujeres masoquistas, hay un hombre. Imagínense, o sea, las estadísticas me vuelan la cabeza de cómo 90% de los narcisistas son hombres. De ahí la importancia. Se pueden ir para los dos lados, como, ay, no tiene autoestima, ay, es inseguro. Y que quiere un trato de princesa, de la estrellita, básicamente de que le estés aplaudiendo cada cosita, porque no tiene reconocimiento, porque no se valora a sí mismo y quiere que tú lo cuides, o se va al otro lado, de como yo no lo hago por mí, tú tampoco lo hagas por ti. Entonces, un hombre, sí desarrolla una autoestima sana. Alguien del sexo masculino, pues bueno, puede caer en ambos extremos. La autoestima, ves que mucho esta pregunta, les digo, se construye a lo largo de la vida. ¿Los papás dan autoestima? No, no dan autoestima, ni en mujeres ni en hombres. Nunca un papá va a poder dar autoestima, pero sí ayuda a construirla. Ayuda a su hijo a conocerse a sí mismo, a descubrir sus talentos, a ver sus áreas de oportunidad y desde ese punto poder tener un autoconcepto sano. Un autoconcepto sano no es el que te culpa de, ay, eres pésimo, tampoco es el que te dice eres perfecto, de ambas perspectivas. Ah, les digo, en relación a la autoestima, desde muy chiquitos, los niños aprenden a medir su valor personal en función de cómo se perciben dentro de su grupo de pares. Usualmente, nosotras tendemos también mucho a la comparación, la verdad, pero ellos usualmente tienden a la comparación en el aspecto de soy tan fuerte como tú, puedo lograr lo que tú estés logrando. Y nosotras usualmente nos vemos por otros aspectos, tal vez y ni siquiera con las pares, o sea, no significa que seamos como de la edad,
o hasta de la misma, que estemos viviendo como la misma temporada, no sé, trabajando o estudiando, no sé, cosillas así. Usualmente lo nuestro es como es que ella lo hace así, o es que ella se ve así, o es que ella aparenta esto. Y entre los hombres es más bien, yo veo que tú estás logrando esto, yo también quiero. Y no solamente quiero tu par, o sea, quiero destacarlo. De hecho, este grupo de varones que nos apoya, la mayoría nos comenta que ellos suelen sentir esta necesidad de competitividad de manera diaria en casi todas las áreas de su vida. Muchos no es algo que buscan, pero realmente les emociona el sentimiento que se produce y destacar. Por eso, la autoestima masculina está muy ligada a la competencia y a la validación social. De acuerdo con Luan Brisandín, la autora del libro, la victoria es de una importancia crucial para los niños, porque para ellos el auténtico fin del juego es decidir la posición social. De hecho, se ve desde los juegos de niños esta tendencia a buscar esta posición social, algo que todo ser del sexo masculino va a buscar destacar, va a buscar hacerse presente, usualmente de manera profesional y económica, que es lo que los posiciona de alguna manera en la sociedad. Y de hecho es el área en la que sienten que más necesitan competir y en la que más les gusta destacar. Digo, no es por nada. Este deseo de sobresalir no solo es un reflejo de una necesidad biológica de reconocimiento, sino que también está asociado con el desarrollo de habilidades que les permitan mantener o mejorar sus estatus dentro del grupo. Si bien la semana pasada hablábamos de que es una necesidad del hombre saberse valorado por sus habilidades, necesita ser en un punto sano. Usualmente, ¿cuándo se da esta valoración? En la infancia. Cuando sus papás le dicen cómo lo hiciste bien, pero sí le marcan como esta línea. Hijo, lo hiciste bien, sigue trabajando. Es decir, no lo llevan hasta el punto de perfeccionismo de, nunca haces nada bien, pero tampoco lo llevan al otro lado, de tú eres perfecto. Es decir, lo van encaminando. Pero ¿qué pasa? Cuando no se recibe esto, de hecho lo pueden checar en la pirámide de necesidades básicas de Maslow, donde habla de que el reconocimiento es algo esencial, es una necesidad humana. ¿Qué pasa cuando no se tiene? Pues bueno, se crece con una distorsión. No saben quiénes son, no saben lo que quieren, hay muchas cosas. Aquí vamos entendiendo más cosas. Y entonces, ¿qué van a hacer? O van a crear un perfil narcisista o quieren una mamá. Sí necesitan un reconocimiento, pero necesita ser desde un punto sano, desde un punto maduro. Apenas, digo, ustedes también saben que mi psicóloga nos apoya para seguir haciendo, desarrollando todo esto, y justamente la semana estaba platicando con ella y me decía, como mujeres muchas veces sentimos que no le damos un reconocimiento a algún hombre porque no se lo merezca. O sea, a veces así se siente. Y me decía, no es porque se lo merezca, sino porque lo necesita. Entonces, ¿cuál es nuestro parámetro para saber cuándo sí dar un reconocimiento a un hombre? Digo, ya por cualquiera, en cualquier área. Y con cualquier hombre, o sea, ya sea amigo, familia, hermano. ¿Cuándo saber? Uno, número uno, y empezamos por ahí, cuando tu intención es funcional. O sea, cuando tú tienes clara tu intención, si tu intención es otra, no lo hagas, porque no ayudas, porque puedes llegar a confundir. Es algo en lo que nosotras tenemos que estar en contacto con nuestras intenciones y motivaciones. De mí para mí. ¿Por qué se lo quiero decir? ¿Para quedar bien? ¿Para qué? Número dos, revisar que este varón es maduro. ¿Por qué? Porque lo vas a saber aceptar. ¿Qué pasa cuando a un hombre, bueno, a un ser masculino narcisista se les dice, se les da un reconocimiento? Va a querer más y obviamente solamente se alimenta su ego. ¿Qué pasa del otro lado? Con alguien que nada más es víctima. Pues va a seguir así de, no, sí, dime. ¿Ok? Entonces necesitamos cuidar esta parte, tanto nuestras intenciones como que la otra persona sea madura para que se lo podamos dar y lo pueda recibir de una manera sana. Seguimos.
Esto se relaciona, la autoestima de un hombre, les digo, se va a relacionar mucho con la posición social. Y pues de ahí vamos al tema del liderazgo. El liderazgo, pues es algo que escuchamos hoy en día. Y escuchamos, no sé si les ha pasado, de no, es que casi todos los líderes son hombres. Bueno, sí, digo, se lleva para otra ocasión las expectativas culturales, sociales que se tienen para que la mayoría de líderes en muchas áreas sean hombres, pero también es que es inherente a su esencia. O sea, todo hombre va a tal vez no es así de todos los días se proponen, quiero ser líder, pero todo hombre le va a gustar ser líder. ¿Por qué? Por esta carga de testosterona que tienen en el cerebro, los impulsa a destacar. ¿Y cómo es una manera de destacar? Siendo líder. Por eso, el liderazgo en los grupos masculinos se basa en la capacidad de imponer respeto, establecer alianzas y navegar las dinámicas de poder. ¿Qué pasa? Usualmente el liderazgo masculino difiere bastante del femenino. ¿Por qué? Porque el femenino, también por nuestra misma estructura neurológica, vamos a buscar, pues, que todos sientan cómodos, que salgan los proyectos, pero pues sin dejar a nadie atrás, o sea, muchas cosas, pensando no siempre en el resultado, sino también en el proceso. Recordemos, los hombres casi no piensan en el proceso, pero sí piensan en el resultado. Por eso, para ellos es importante ganarse respeto. Es lo que los hace sentir valiosos, los hace sentir aceptados también. Les gusta establecer alianzas, pero alianzas estratégicas y navegar sus dinámicas de poder. Entre hombres se entienden también así. Si tú, aunque nosotros digamos como, no, es que el líder está para servir, no, es que el líder está, sí, o sea, eso sí, teóricamente sí. Pero ¿qué pasa? Vamos a ponerlo así. Tenemos 10 cerebros masculinos con una carga grande de testosterona. Y uno se le da este título de líder. Y va a dirigir, va a administrar, va a ayudar. Pero no importa que teóricamente digamos, no, sí, pero pues que todos somos iguales, no, sí, pero aquello. Porque los cerebros con testosterona van a decir, tú eres el líder. Y el líder va a decir, sí, soy el líder. Y el liderazgo no es malo. Les digo, se da inherente en el cerebro masculino, de ahí que el Señor no nos puso a nosotras como cabeza. ¿Por qué les da también esta capacidad inherente desde su parte biológica? Porque ellos necesitan ser cabeza. Ojo, si un hombre no tiene liderazgo, no va a ser cabeza de tu hogar. Entonces sería red flag, si no puede ejercer un buen liderazgo. El liderazgo entre los hombres suele estar vinculado a la capacidad de ejercer influencia, perdón, sobre sus pares, a menudo a través de la demostración de fuerza o debilidades para negociar. Usualmente la necesidad de establecer y de mantener el liderazgo puede llevar a comportamientos como la intimidación o la formación de coaliciones. El liderazgo no solamente se ve en ámbitos profesionales, es algo que necesitamos tener presente. Por eso, les traje los tipos de liderazgo con sus green flags y sus red flags. ¿Por qué? Porque cuando se interactúa con un hombre, les digo, o sea, va a ser inherente, que les gusta ser líderes. Conforme tú lo veas ser líder en su grupo de amigos, en el área social, en el área familiar, bueno, te vas a dar una idea de cómo podría ser líder al formar una familia. Pero hay distintos tipos de liderazgo que tienen sus lados positivos, pero también tienen sus alertas. Aguas con esto. Y aquí les puse como las descripciones. No son todos los tipos de liderazgo. En otra ocasión, si quieren, lo podríamos ver. Nada, puse los principales. Un liderazgo autocrático. Este líder toma decisiones unilaterales. Es decir, yo pienso, yo decido. Controlando estrictamente su entorno y equipo. Les digo, necesitamos plantearnos que esto debe ser en la vida diaria. Si tú ves que esa persona tiende a tomar decisiones solo por él mismo, solamente tomándose a sí mismo en cuenta, bueno, su tipo de liderazgo sería autocrático. ¿Cuál es una green flag de este tipo de liderazgo? Bueno, toma decisiones rápidas en situaciones de crisis. O sea, resuelve. Es eficaz en los entornos muy estructurados. Cuando no hay estructura, pues ahí sí le tiembla un poco.
Y red flags, una de las principales que no hay que dejar pasar. Falta de escucha, propensión a la tiranía, disminución de la moral del equipo. El punto es, yo decido que esto es lo que quiero y aquí va a aplicar este líder la de el fin justifica los medios. Entonces aguas porque eso no siempre va a ser funcional. Y menos un ser masculino, un ser del sexo masculino va a poder ser tirano, va a poder tener falta de escucha. Pero un hombre sabe escuchar. Un hombre puede dirigir sin ser tirano. Si no lo puede hacer, no es un hombre, es alguien solamente del sexo masculino. Liderazgo democrático. Este liderazgo se caracteriza porque fomenta la participación del grupo. Toma en cuenta las decisiones de los demás y sus opiniones. O sea, eso es bastante bueno, ya que fomenta el compromiso y la creatividad del equipo, la mejora moral y la cohesión grupal. Es decir, este líder no solo piensa en sí mismo, lo cual es una muy buena señal. Cuando veíamos las características de un hombre, veíamos que es empático. No poder ser empático al nivel de nosotras, porque no tiene un cerebro femenino. Pero aún así, si un hombre puede tomar en cuenta a alguien más, es un indicativo de que sí es un hombre. Si pasa porque me vale lo que piensen, lo que digan todos, bueno, aguas ahí, porque entonces solo es un ser del sexo masculino que no ha desarrollado masculinidad. ¿Cuáles son de sus red flags? Bueno, a veces toma decisiones lentas en situaciones de emergencia y tiene dificultad para actuar cuando hay desacuerdo. Ojo, con esto algo que sí me gustaría aclarar, el liderazgo no es que diga como, ay, este tipo de liderazgo es el mejor. No, no hay un mejor tipo de liderazgo, pero son banderitas que nos van indicando como a buena señal de que sí, sí está trabajando en sí mismo, sí es un hombre maduro y cuando no. ¿Qué pasa? Lo que veíamos en las características de la masculinidad. Un hombre, es prevenido. ¿Por qué? Porque necesita verse a sí mismo como responsable de su hogar, porque es cabeza. Desde esta prevención, necesita saber cómo actuar en situaciones de emergencia. Imagínense. Sin embargo, no puede ser impulsivo. De hecho, ahorita los voy a dejar así, pero ahorita más adelante les digo. Mejor, para no confundirlas, no revolverlas. Está el liderazgo transformacional. Este inspira y motiva al equipo hacia una visión compartida, promoviendo el desarrollo personal, algo muy, muy clave, ahorita que me acuerdo. Y no sé si pudieron escuchar el podcast que les pasé de las 5 preguntas, las 5 claves para saber si es la persona para ti. Una de ellas es compartir objetivos. ¿Por qué? No va a poder ser cabeza de tu hogar si no comparte tus valores, tus objetivos. En este caso, tu amor al Señor. ¿Por qué? Porque no nos van a tirar para dos lados distintos. Porque un buen líder tiene en cuenta esta visión. Por eso hay altos niveles de motivación y satisfacción en el equipo, una innovación constante y un enfoque en el crecimiento personal y profesional. A veces, mucho de este liderazgo puede generar expectativas poco realistas. Puede ser desgastante emocionalmente si no se sabe gestionar. Recuerden, un hombre, sabe gestionar sus emociones. Alguien que no es hombre, pues bueno, las puede evadir, puede explotar, puede hacer muchas cosas con ellas, pero no gestionarlas. El liderazgo, este no lo he aprendido a pronunciar. Laissez-faire ofrece libertad total al grupo, interviniendo mínimamente en la toma de decisiones y en el trabajo. Es decir, no es proactivo. O sea, tiene su lado bueno de que fomenta este autoaprendizaje, esta confianza, pero le falta dirección. O sea, pero no sabe qué quiere y lo deja a la deriva. De nuevo, en un hogar, pues esto no sería muy funcional, de lo dejo a la deriva, de pues a ver qué sale. Cada quien vea cómo se le antoja hacer las cosas. ¿Por qué? Porque sí necesita haber una dirección clara.
Y este liderazgo carismático. Utiliza su carisma personal para influir y para motivar a los demás, basando el liderazgo en la persuasión. Lo muy bueno de este tipo de liderazgo es que tiene la capacidad de inspirar y unificar al grupo, algo que siempre se va a buscar en una familia. Genera un compromiso de lealtad importante, pero a veces hay una dependencia excesiva del líder, con un riesgo de manipulación. Y esto sí necesitamos tenerlo bien presente. De hecho, con lo que ahorita ya me lo traigo a la mente, porque les iba a mandar un podcast que es de Walter Rizzo, un psicólogo. Es autor de varios libros de amor entre pareja y amor personal. Y algo que menciona es que, pues él menciona esto de las estadísticas. Y algo que decía es porque la mayoría de las personas manipuladoras son hombres. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque son quienes menos necesitan afectivamente. Con esto no quiero que se malinterprete. Esto surgió a partir de una pregunta que le hicieron y le preguntaban quién tiene más poder en una relación, quién gana más dinero, quién es, quién aquello, y si decía quién necesita menos de la otra persona. Ese es quien tiene más poder, porque al final es más fácil que yo te diga a ti, pues ya no, si yo no te necesito tanto. Por eso les voy a pasar el podcast porque se llaman Las 5 claves del amor sano. Por eso, la importancia de que al estar con alguien, y no solo en una situación de pareja, también en una situación de amistad, con quien sea, y más porque nosotras tenemos esta tendencia, puede ser desde la plenitud de porque quiero, no desde la insatisfacción de necesito que me des, necesito que llenes este vacío. Porque ¿qué pasa? Se aguantan muchas cosas, se aguantan muchas cosas porque viene a ser una necesidad y no un querer. No puede ser amor si es una necesidad, si es una necesidad afectiva. Lo mismo que les digo, un hombre sin autoestima no va a ser amor, va a estar buscando una necesidad afectiva. Va a ver en ti hasta una figura materna para que le des su estrellita en la frente. Al igual nosotros lo podemos hacer. Si no nos hacemos cargo de nosotras mismas, vamos a ir por el mundo buscando entablar relaciones, les digo, y no solo no solo de pareja, con este objetivo, con el de para que llenes mis vacíos, porque te necesito. No podemos vivir en una independencia total de, ay, vale, yo no que te voy a necesitar. No. O el de, vale, yo te necesito. Ninguna de las dos, ni dependencia ni independencia. Necesitamos vivir en una interdependencia, en el de, vale, yo te necesito, pero tú me necesitas a mí. O sea, ya yo no me voy a morir sin ti, y viceversa. Pero podemos construir algo, pero podemos mejorar. ¿Por qué? Porque si no se hace desde 2 puntos plenos, desde 2 puntos maduros, ¿qué pasa? Que no se va a construir. Se van a intentar llenar vacíos que nunca se van a poder llenar. Y más porque nosotras tenemos un gran complejo de salvadoras de cajón que nos hace decir, sí, es que yo con mi amor va a cambiar, yo le voy a predicar, yo eso, yo aquello. Bueno, no. Acuérdense, necesitamos quitarnos esta idea. No, no lo vas a lograr, oye. No, no le vas a dar terapia. ¿Por qué? Porque a veces es cuando vamos a caer en estos puntos que les digo, o sea, los hombres tienen esta tendencia a posicionarse como líderes. No está mal, necesitamos líderes, necesitamos personas que pongan dirección, necesitamos personas que ayuden, necesitamos personas que sirvan. Eso es un líder. Pero si su tendencia va a ser manipuladora y la tuya es necesitada, imagínense, se va a volver el caos, se va a volver el círculo tóxico de tú me manipulas, yo te necesito, tú me manipulas, yo te necesito. Es un círculo vicioso. De ahí la necesidad de que podamos tener claras estas red flags de, ok, cuando veas esto, ahí no es, o ten cuidado. La reflexión que les quería hacer es, no va a haber alguien como perfecto que les diga como, ay, miren, ese tipo de liderazgo no tiene nada, o sea, nada malo, ¿no? Es 100% funcional, porque seguramente no vamos a encontrar un hombre perfecto. O sea, en esta tierra no. Perfecto, no.
Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, si preguntáramos como, entonces, ¿qué líder? ¿Qué líder de todos? Bueno, no es qué tipo de liderazgo, es qué énfasis él tiene en trabajar en sí mismo. Él te puede decir, sí, tengo esto presente, quiero trabajar en mí. Pero si tú no ves, si no hay pruebas de, mira, no, ahí no es. Si tuvieron la oportunidad de leer o de escuchar el audiolibro de Piensa como hombre, pero actúa como dama, justamente enfatiza mucho el autor en esto. Los hombres, y ya lo veíamos con esta autora del libro, se van a ir más por actos que por palabras. Entonces, créele a los actos, no a las palabras. La misma palabra nos lo dice, por sus frutos los conoceréis. Si no ves frutos de ese supuesto perfeccionamiento personal, no lo hay. Les digo, de nuevo, no va a haber un hombre perfecto, pero sí asegúrate de que esté dando frutos de este perfeccionamiento personal, porque así te vas a asegurar de que las demás áreas de oportunidad las va a ir trabajando. Pero bueno, también decían de que no tienen nada en cambiar, bueno, ahí no es, en su definitiva. Y aquí es importante hablar de límites y autocontrol. Y bueno, los límites son esenciales en el desarrollo del autocontrol y de la disciplina. Ya lo veíamos. Un hombre, sí o sí tiene autocontrol y disciplina. Si no, mira, va a ser como lo hablábamos al principio, va a ser como un mono que se lleva por sus instintos, si no tiene autocontrol y disciplina. Digo, nada más que alguien sí me diga como no sabe, yo sin problema me aviento esa, bueno, cada quien, no juzgamos, pero bueno, yo no recomendaría eso, porque son dos cualidades que moldean la interacción social masculina. Usualmente, nosotras, al poner límites, impacta más a nuestra propia persona, pero en los hombres, los límites impactan más a nivel interpersonal, cómo se desenvuelven con las demás personas, lo cual, sin duda alguna, es muy importante. El proceso de establecer límites y aprender a respetarlos, o sea, tanto a recibir como a dar, es muy importante para el desarrollo de cualquier individuo. Pero en el caso de los niños, digo, desde muy chiquitos, tienen una implicación especial en su capacidad para controlar impulsos y gestionar sus relaciones con los demás. Según la autora del libro, los niños que se mueven pueden aprender mejor que los que se quedan quietos. Esto lo dice en el contexto, les digo, está hablando del cerebro del niño y está explicando ya por qué en los salones de clases se ve que los niños, o sea, los niños varones, se levantan más, tienden a jugar más que las niñas. Y hablaba pues de lo que habíamos comentado la semana pasada. Neurológicamente tienen una necesidad de estar activos. Sin embargo, en estas hojas, la autora explica que es importante que, aunque sea su necesidad, no es que se les niegue, pero sí que se les gestione. ¿Cuándo es momento de pararte? ¿Cuándo es momento de jugar? ¿Por qué? Porque así los niños van a aprender. Les digo, también las niñas, o sea, también nosotros necesitamos límites. No quiero que nos vayamos como a este extremo de, ay, sí, nosotras no necesitamos límites. No, pero en nosotras, los límites, les digo, nos ayudan en nuestro proceso cognitivo, cómo me veo, cómo me siento, y en nosotras. Por lo regular, en los hombres les ayudan los límites a moldear su conducta, qué hacer y qué no hacer. Les digo, ellos son prácticos. Los límites no es así como tanto como nosotras de, no, sí, es que me sentí así y esto y aquello. El punto de ellos es moldear su conducta. Por eso, en el libro que les pasé de Pensé como hombre, pero actúa como dama, es algo que enfatiza mucho el autor. Y dice, los hombres necesitan límites. ¿Por qué? Porque si no se les pone límites, se van como gordo en tobogán. O sea, no hay límites, no hay autocontrol. Yo hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Esa va a ser la premisa. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. ¿Por qué? No por decir, ay, como son malos. No es eso. Les digo, sino que neurológicamente su cerebro está propenso a eso. Por eso, sí o sí necesitan límites claros desde que son niños.
Imagínense, alguien que no los llevó de niños, pues de adulto, básicamente va conforme el mar. De ahí que hay, por ejemplo, los que dicen como, no, es que si querías o no querías, ¿no? Ahora sí o ahora no. Bueno, ¿por qué? Porque no saben ni siquiera que es un límite. Y porque muchas veces, digo, volviendo al tema, los perfiles narcisistas son los que se indignan cuando hay un límite, por lo mismo porque nunca se los pusieron. Y que alguien se indigne cuando le ponen un límite, mira, lávate las manos, ahí no es. No le vas a enseñar la necesidad de los límites. ¿Por qué? Porque alguien en una postura sana sabe recibir y sabe poner límites. Si no lo sabe hacer, bueno, en realidad necesita tener esta autoconciencia, que no puede actuar cuando quiere, como quiere y porque quiere, que necesita tomar en cuenta a las demás personas. Porque, les digo, el cerebro masculino responde mejor a los métodos de enseñanza que involucran actividad física y el establecimiento de límites claros. Bueno, lo de la actividad física lo vimos la semana pasada, de estar movidos, de que ellos no son tanto de estar estáticos, pero pues hoy nos tocan los límites claros, bien, bien claros, porque les digo, porque muchas veces no se entienden los límites en las relaciones interpersonales. Bueno, porque los hombres necesitan límites muy, muy, de verdad, muy claros. Y nosotras usualmente por nuestra misma culpabilidad, o sea, nos produce culpa muchas veces el poner límites. Tendemos a darnos como 52 vueltas para que no nos lo tomen a mal. Entonces, imagínense, acá mis ojos no le captan y nosotros lo hacemos por 50 caminos, cruzamos 5 túneles y tomamos 2 trenes. O sea, ni nos entendió ni nos hicimos entender. Y entonces él va a decir como, pues, si quieres, o sea, la verdad es que ni te entendí, pero pues órale. ¿Por qué? Porque no sabemos. Y estos son dos cosas, ahorita les vamos a ver un poquito más. Una, necesitamos quitarnos la culpa de poner límites, porque los vamos a poder poner de manera clara. Ojo, poner límites no significa ser groseras. No, no son sinónimos. Podemos seguir siendo muy amables, podemos seguir siendo muy respetuosos y poner un límite. Podemos no poner un límite y ser muy groseras, principalmente con nosotras. Entonces, sí es importante aprender a poner límites claros, sin la culpa, sin el remordimiento de que va a decir, bueno, ¿y qué? La vez de la justamente está escuchando un podcast, déjenme terminar de escuchar y ya les digo si se los paso o no se los paso, dependiendo qué tan funcional sea el resto, porque voy a la mitad. Y justamente hablaba mucho de esta tendencia femenina que hay, de manera principalmente social, a que se nos ha educado, a que siempre se busque destacar en todo y en nada. En ser modestas, pero pues la verdad es tener éxitos. En ser familiares, pero también no perdernos del área profesional. Y muchas cosas. Y una de ellas es que nos educa para dar tanto, dar sin límites. Y cuando quieres poner un límite, viene la culpa, viene la incertidumbre, viene el miedo a perder, viene el rechazo. Y bueno, viene el miedo al rechazo. Y es algo que de lo que necesitamos desprendernos, porque si no, nunca vamos a poder poner un límite claro. Si seguimos teniendo miedo a algún rechazo, ¿a qué van a decir de mí? Y acuérdense de nuestros 3 pilares del feminismo bíblico. Dignidad, la dignidad que el Señor nos da. No, hay que poner límites. Acuérdense, no tenemos por qué decir sí a todo. Y 3, hombres. No todos los del sexo masculino son hombres. ¿Por qué serían importantes los límites? Bueno, viene el autocontrol y la responsabilidad personal. Esto aplica para todos, pero quiero que ahorita nos centremos en los hombres. Saber establecer límites propios es una manifestación de autocontrol y madurez. Como tip, cuando estén conociendo a alguien, o si conocen a alguien, eh, poderle preguntar de manera discreta y sutil sobre sus límites personales es importante. ¿Por qué? Porque si no se sabe poner límites, no le gusta recibirlos. Imagínense, si no los recibe de él, menos de otra persona. Si se los pone, entonces, pues, green flag, porque tiene autocontrol y madurez. Por eso, los hombres que se imponen límites, conscientes y razonables, ¿eh? Porque de repente, qué cosa que de repente sacan, por eso deben de ser conscientes y razonables. O sea, ellos saber por qué y para qué los ponen. No nada más como de, mira, pues un límite.
En sus decisiones y comportamientos demuestran una capacidad para reflexionar sobre sus acciones y asumir las consecuencias de estas. Ya habíamos hablado, un hombre es responsable. Y si no sabe asumir las consecuencias de sus actos, no es un hombre. ¿Por qué? Porque entonces a la menor provocación va a decir como yo la tiro, pero pues ya no recojo. O sea, no me hago responsable. Y pues eso no es un hombre. Relaciones sanas y respetuosas. Es muy importante. Son muy importantes los límites para esto. En el ámbito interpersonal, tanto establecer como respetar los límites de otros son cruciales para construir relaciones sanas y equilibradas. Los límites claros ayudan a evitar malentendidos, conflictos y abusos. Recuerden, los límites no es, no suenan mucho a limitaciones, ¿no? Como, me limitas a esto. Los límites nos ayudan a cuidar de nosotros mismos y de la otra persona. ¿Qué es un límite? Una barrera que yo no paso y tú no pasas. Les repito lo de la vez pasada. El límite lo ponemos primero nosotras a nosotras. O sea, yo decido que yo no voy a pasar de esta barrera. Después te lo comunico, ¿no? Como para tú tampoco te pases para acá. Los límites usualmente van en tres áreas. La emocional, hasta dónde llegas emocionalmente. La mental, hasta dónde llegas mentalmente, también otra persona. Y los físicos. Ambos, digo los tres, son importantes que se establezcan. De nuevo, primero yo no los paso y después te comunico que tú tampoco los pases. Para que podamos garantizar que todas las partes involucradas se sientan seguras y respetadas. Un hombre que sabe respetar los límites, sí es un hombre. Un hombre que se los anda brincando, bueno, no es un hombre. Liderazgo y gestión de poder. En los roles de liderazgo que de nuevo son inherentes al ser masculino, la habilidad de establecer y comunicar límites es vital para mantener un entorno de trabajo o cualquier entorno organizado y productivo. Va a ser importante el poner límites de manera sana. ¿Por qué? Porque a veces los hombres dicen como, no, es que yo sí pongo límites, pero los hacen ya en su extremo de desesperación y de maneras no constructivas. Si sabe poner límites de manera sana, green flag. Un líder efectivo sabe cuándo y cómo imponer límites para asegurar que el equipo funcione de manera cohesiva y dentro de las expectativas establecidas. Dentro de lo que se está buscando, va a poner límites. Digo, creo que la mejor palabra no es imponer, es más bien establecer, porque no un líder no impone, un líder establece, pero es importante. ¿Por qué? Porque si tenemos esta visión de que ellos son cabeza de hogar, obviamente va a ser importante, va a ser fundamental que sepan poner límites claros. Primero para ellos mismos y después para los demás. Pero obviamente no se saben poner ni límites a ellos, pues que van a andar poniendo a los demás, ni mucho menos recibiendo de buena manera. Por eso una persona que le específicamente a hombres, que les digo, no quiero que los satanicemos tampoco en este aspecto, pero también neurológicamente tienden más hacia el lado narcisista. Alguien que se enoja porque tú pones un límite para tu autocuidado, bueno, era porque se beneficiaba de que no lo pusieras. Entonces, cuidado con eso. ¿Cómo se ve un hombre que ha desarrollado autocontrol? Ya sabemos, autocontrol necesario. No negociable. Eso sí, yo sí les pondría adelante, yo les digo, no hay hombres perfectos, para lo que sí, o sea, para mí, sería imprescindible ese autocontrol. Eso sí es un no negociable. ¿Por qué? Porque muchas cosas se permiten, porque muchas cosas se pasan de no tener autocontrol y no siempre acaban bien las cosas. Entonces, por ejemplo, estas cosas que de repente se ven en redes, no es que si le pega a la pared ahí no es. Bueno, no te esperes algo así, de que golpea la pared. Desde el principio, si no sabe gestionar sus emociones, mira, no te esperes, no te esperes. No le vas a enseñar, no eres maestra para enseñarle educación socioemocional, entonces, mira, no te esperes. ¿Cómo sé? Entonces, si un hombre está desarrollando autocontrol, bueno, tiene capacidad de reflexión, cosa que no es fácil para un hombre.
porque usualmente evaden los problemas, porque usualmente no les gusta como pensar así como te bueno, y cómo, y eso y aquello. Pero si lo hace, palomita. Es resiliente. Un hombre con autocontrol no se rinde. Digo, solamente de ser necesario, ¿no? Pero no es así como de, ay, no lo logré ni modo. Sino más bien lo vuelve a intentar. Tiene disciplina personal, tiene una gestión emocional, es firme en sus decisiones. Es decir, no es variable. Un hombre que es variable, no es. Ahí no es. Tiene capacidad de perdón. Algo importante, que a veces se pasa así como de, "Ay, no necesitan". O sea, hasta culturalmente como que no es una característica a la que le demos peso. Pero un hombre con autocontrol puede perdonar. Es consciente de sí mismo, sabe manejar su estrés y tiene una capacidad de postergar el placer. O sea, aquí está la responsabilidad. Desde lo más mínimo, o sea, puedo postergar o puedo, por ejemplo, hacer ejercicio postergando mi placer de no hacerlo, de quedarme tirada en el sillón, ¿no? O sea, desde las cosas chiquitas, si puede postergar el placer momentáneo, si puede postergar la gratificación, es mejor. ¿Por qué? Porque se va a expandir en algún momento. O sea, las cosas chiquitas que en algún momento se ven, se van a hacer más grandes. Por ejemplo, en cuestión de dinero, puede ahorrar en vez de gastar en lo que sea, en algo innecesario. Ahí está postergando el placer momentáneo. Autocontrol. Les digo, autocontrol no suena mucho a gestión emocional y sí tiene que ver, pero va a implicar muchas áreas de su vida, muchas, más de las que creen. Y la pregunta de preguntas, ¿cómo poner límites a figuras masculinas? Por ahí ya les había pasado un podcast y en la página de Tamim, que también por acá gestionamos, pues ahí también tenemos material de cómo poner límites, por si quieren irse a buscar. Lo encuentran en Instagram como también 17.1. Si no, pues ahí me lo preguntan por el grupo y se los paso. Y ahí subimos también más cosas sobre los límites. Pero bueno, en general, ¿cómo podemos poner límites a figuras masculinas? Algo súper importante es la claridad en la comunicación. Les digo, tomamos 50 rutas para llegar de A a B y se pierden en la primera ruta, la verdad. A lo mucho le llegan a la segunda. ¿Por qué? Por la misma razón de que se van a disociar. Por eso es importante que sean claros los límites, que lo expresemos de manera directa, o sea, como son las cosas. Les digo sin ser groseras. Poner límites no significa ser grosera. Y poner límites, si son sanos, si son para tu autocuidado, no tienen por qué hacerte sentir culpable. Por favor, tengamos esto bien presente. Y sin ambigüedades, es súper importante. Les digo, en este de que tomamos 50 rutas para llegar al punto, pues de repente tomamos muchas ambigüedades en las que los confundimos. Segundo punto, asertividad sin agresión. O sea, pensaríamos como, ay, ¿cómo vamos a ser agresivas? Bueno, de repente sí. Cuando está como el señalamiento de es que tú, es que no hiciste, es que sí hiciste, es que me hiciste. De hecho, un dato muy curioso, para que lo tomen en cuenta. Cuando la voz de la mujer reclamando, nuestra voz femenina reclamando, al cabo de unos minutos hace que el cerebro masculino la bloquee. O sea, como que se disocia y ya no escucha. Entonces, cuando se ponga un límite, que sea sin este tono juzgón y de reclamo. ¿Por qué? Porque el cerebro literalmente se cierra. O sea, pasan algunas cosas a nivel neurológico que hace que ya no le capte. O sea, no es que no te escuché, sino más bien ya no le presta atención. O sea, como que lo deja a la deriva de, ah, sí. Y de verdad que no es consciente. O sea, muchas veces eso llega a ser inconsciente, ¿verdad? Entonces, pues sí evitemos poner límites desde este punto, desde esta postura. No va a tener sentido. La asertividad, por eso es clave para poner límites, sin recurrir a la agresión. Ser asertiva significa expresar los propios deseos y necesidades de manera firme, respetuosa y sin victimizarse. Algo a lo que la verdad es que a veces tendemos. Ocupa el yo, no el tú. Tú hiciste. Apenas yo un mensaje como tú no contestaste el mensaje.
que es reclama y juzga. Se cierra el cerebro. Si ocupo el yo, a mí, me gustaría que tu comunicación fuera más efectiva. A mí me gustaría que tuvieras cuidado en esto. O yo necesito que tengas cuidado en esto. ¿Ven la diferencia? Una cosa es que tú no tienes cuidado, es que tú no haces, y la otra es el de yo quiero, necesito. Dos tonos de voz distintos y obviamente el cerebro los capta de manera distinta. Consistencia y coherencia. Una vez que se establece el límite, es muy importante mantenerlo de manera consistente, es decir, no ponemos un límite y después nosotras mismas somos las que lo andamos traspasando. Si se permite que los límites se violen, empezando por nosotras, o sea, si nosotras primeramente los violamos, repetidamente, sin consecuencias, pues, ¿qué mensaje les enviamos? El límite no es muy importante, entonces puedes ignorarlo, puedes traspasarlo cuando gustes. Y último punto, mantener la calma en la confianza, porque digo, esto yo creo que nos pasa seguido de cuando discutimos, pues se nos salen las lágrimas, ¿no? Porque pues al final también es algo muy inherente en nosotras, pero busquemos espacios cuando pongamos límites y sepamos que eso va a tener un impacto emocional, hagámoslo en el mejor momento posible para nosotras, con bien comidas, bien dormidas, sin estar con nuestro ciclo, bueno, sin estar en nuestros días, para no estar con las emociones a flor de piel. ¿Por qué? Porque algo también muy interesante es que cuando el cerebro masculino nota el llanto femenino, no saben qué hacer, o sea, se bloquean. Literalmente se bloquean, o sea, al punto de, ¿ah? ¿Eh? Y luego, con esto no les digo como, ay, nunca pueden llorar. No, no es eso. O sea, si es necesario, sí, saben que llorar no tiene nada de malo. El punto es que para establecer un límite, pues se necesita que él esté enfocado en el límite, no en que no sabe cómo actuar ante tu llanto. Por eso es importante mantener la calma y el control emocional es muy importante para que el mensaje se reciba de manera efectiva. O sea, para que sí le... Y bueno, esto sería como lo que se extraje del fragmento del libro, ya para acabar de estudiar el cerebro del niño. Sin embargo, la autora menciona que en este impulso de poder, de liderazgo, es, está la jerarquía masculina. Aquí sí me gustaría que como que pusieran mucha atención porque no me gustaría confundirlas. Y bueno, se conoce como la jerarquía sociosexual. También aplica para mujeres, pero se da mucho más en hombres. Es propuesta por Theodore Robert Bill, conocido como Box Day, un autor y es un bloguero estadounidense que introdujo estos conceptos en sus escritos. Box Day sugiere que los hombres se pueden clasificar en diferentes grupos o arquetipos basados en su comportamiento social y sexual, así como en su éxito con las mujeres. Ojo aquí, antes de entrar a explicar, digo, está muy interesante, la verdad. Es una propuesta acerca de cómo se podrían dividir las personalidades de los hombres. Es una pirámide porque, esto les digo, se basa en muchas cosas sociales. O sea, no estando como, ay, hay 5 tipos de hombres y de ahí no salen, sino más bien socialmente se pueden clasificar en estos por cómo se relacionan y es importante aclarar que no es algo científico. O sea, no es así de, esta es la regla para todos y nadie puede salir de esa estructura. No, 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 no. Son teorías sociales. No es que las teorías sociales no valgan, sino más bien son muy generales, no son muy específicas y tampoco es como que les digo, podríamos tomar como 100%, o sea, tú entras en esta clasificación y no sales. No, pero es un buen instrumento para poder ver estas clasificaciones, porque al final estamos girando en torno a un círculo social, a una sociedad en la que de una u otra manera las cosas sí funcionan así, en cuestión profesional, social y en este caso, pues en cómo los hombres son percibidos en su comportamiento sexual. Entonces sí, es importante, por eso quise agregarlo, pero sí teniendo esto en cuenta. Cuando hablamos también en psicología de arquetipos de la personalidad, son rasgos
que se atribuyen a algunas clasificaciones, pero no siempre pasa, no para todos se aplica, son generalidades. Y quiero que así veamos este tema, para que no andemos diciendo como, no, tú eres tú eres esta clasificación y de ahí no me sacas. Les digo, nos ayuda a tener esta visión del campo social. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo eso en cuenta, ahora sí. Les digo, se acomodan a modo de pirámide. Tenemos alfa, sigma, beta, delta, gamma y omega. En el pico más alto, ahora sí que socialmente hablando, están los hombres alfa y los hombres sigma. Son un poco distintos estos dos, pero pues se posicionan ambos como iguales en cuestión de nivel. De hecho, a quien le interese, hay un test muy bueno que encontré que analiza justamente en qué nivel, digo, no es que haya uno más alto que otro, sino son por sus características. ¿En qué nivel, en qué clasificación se encuentra un hombre? Si al que le interesa me manda mensajito y se lo comparto. Los alfas. Bueno, los alfas son descritos como hombres carismáticos, dominantes y confiados, que suelen ser líderes naturales. Son extrovertidos, muy exitosos en sus carreras y suelen tener un gran atractivo para las mujeres. Los alfas prosperan en desafíos y son vistos como los más altos de la jerarquía. De hecho, varios empresarios, les digo que ando investigando, ahí también se los pongo por si quieren investigarlo, varios empresarios son conocidos, bueno, varios empresarios conocidos más bien, tienen estas características de un hombre alfa por su temperamento y por su personalidad, porque toman decisiones rápidamente, lideran grupos con autoridad y suelen ser admirados por otros hombres. Por eso, debido a su éxito y confianza, a menudo ocupan posiciones de poder e influencia, perdón, tanto en su vida personal como en la profesional. Sigmas son muy parecidos a los alfas en términos de confianza, pero prefieren mantenerse al margen de las estructuras sociales establecidas. Son conocidos como los lobos solitarios. Son personas que no buscan atención social, pero que igualmente son bastante atractivos y carismáticos. Prefieren trabajar solos, son independientes y usualmente no se sienten atraídos por esta dinámica jerárquica, pero al final les dan en el punto más alto. O sea, no lo buscan, pero pues está. A menudo son vistos como misteriosos. A pesar de su rechazo, les digo, a la jerarquía, son respetados y admirados por su autoconfianza y autonomía. Dato curioso, los hombres se admiran entre ellos dependiendo cuál necesita menos de los demás. ¿Cuál es más autoeficiente? Betas. Los betas son descritos como seguidores de los alfas. Suelen ser más reservados, menos dominantes y tienden a evitar riesgos. A menudo buscan la aprobación de los demás, especialmente de los alfas. Y pueden carecer de confianza en sí mismos. Suelen aceptar órdenes y se alinean con las expectativas sociales, ya que buscan seguridad en la conformidad. Y bueno, a pesar de que son respetados por su lealtad y fiabilidad, pueden ser percibidos como menos ambiciosos o hasta menos asertivos. Les digo, esto va mucho en son de, no es tanto como cosas psicológicas, más bien es mucho social. Muchas cosas que son percibidas así, les digo, entre mismos hombres. Están también los deltas, que representan al hombre promedio, trabajador y estable, pero sin el carisma o la ambición de los alfas o de los sigmas. Aunque son diligentes y confiables, pueden carecer de la atracción o de la confianza necesaria para destacar. Suelen trabajar duro, pero suelen ser vistos como trabajadores anónimos dentro de la sociedad. No suelen buscar atención ni destacarse. Son valorados por su ética de trabajo, pero usualmente son invisibles en la dinámica de poder social y sexual. Por eso socialmente están como más abajo de la pirámide. Gamas. Los gamas son vistos como introspectivos, amargados y a menudo confundidos con respecto a las reglas sociales. Son descritos como menos exitosos para atraer a mujeres y pueden tener dificultades para seguir normas sociales que ya sean establecidas. Usualmente tienden a ser narcisistas, obsesivos y hasta pueden exhibir comportamientos de acoso o resentimiento cuando no alcanzan el éxito social o hasta sexual.
Suelen ser percibidos de manera negativa debido a su incapacidad para encajar en la jerarquía y su tendencia a comportamientos destructivos. Les digo de nuevo, son cosas que sí se perciben socialmente. Por último, los omegas. Son considerados como los pairas sociales, hombres que son evitados por todos y carecen de atractivo y habilidades sociales. A menudo son descritos como solitarios, con pocas habilidades para interactuar con los demás también. Son los que usualmente se estereotipan como nerds o geeks. O sea, son ese tipo de perfil que necesitan constantemente atención y aceptación, pero no la pueden obtener, por lo mismo que no se encuentran como en esta posición social cercana. Debido a su comportamiento y también falta de habilidades sociales, son frecuentemente rechazados y marginados en la jerarquía social. Les digo, esto usualmente pasa entre mismos hombres, o sea, entre ellos van a buscar este posicionamiento, entre ellos van a buscar destacar, y entre ellos mismos tienen estas estructuras. ¿En qué nos ayudan nosotras? Uno, en saber un poquito de cómo se comportan, les digo, aunque no es así como al pie de la letra de, claro, paso A, paso B, conducta uno, conducta 2, ¿no? Pero pues, nos da una visión de cómo ellos se ven socialmente. ¿Qué digo? Solamente nosotros no lo tenemos, porque no tenemos tanto énfasis en esta pertenencia social. Bueno, sí en pertenecer socialmente, pero no en posicionarnos como en algún lugar para destacar. Les digo, esto fue como a dato curioso que la doctora menciona. Ahí se los dejo por si alguna quiere investigar. Por ahí tengo el test. Lo probé con algunos varones que nos ayudan para preparar todo esto. Y la verdad es que creo que el test evaluó bastante bien, porque creo que sí son. Entonces, pues ahí por si quieren, ahí me lo piden y ahí ya después ustedes lo aplican. Excelente, Maureen. Entonces te lo mando más al ratito o me recuerdas para mandarte el link. Es un test bien rápido, la verdad. Es online. Creo que son 30 como aciertos. Bueno, sí, como 30 aciertos. Donde tienen que poner como si mucho o si poco y se los contesta y les da los resultados. De hecho, miren, a ver, déjenme ver de... Por aquí tenía algunos resultados y les da justamente como la escala para todos estos perfiles no significa que un nombre se quede como en uno, sino que es variable. Miren, no sé si se ve. Ay, a ver, en un segundín. Por ejemplo, a ver, déjenme ir tantito el fondo. No, creo que no se va a ver. A ver. No creo que no se ve, ¿verdad? No, no se enfoca. Bueno, si no, ahorita se los mando por el grupo, pero el punto es que es una ruedita. ¿Sí? Ay, miren, creo que ahí se ve un poquito más. Ay, miren, ya, ahí se ve un poquito, ¿no? Donde va por escalas. Entonces, en algunos, por ejemplo, esta persona tuvo más alto el sigma y no los demás. Pero, por ejemplo, tuvo muy también alto el alfa. Les digo porque no significa como que se queda, tiene uno y se queda en uno, sino que es variable. Por lo mismo que realmente es algo muy general, o sea, muy superficial, la verdad, pero pues sí nos da buenas nociones. Entonces, pues ahí se los dejo como dato curioso. Y pues bueno, chicas, con esto terminaríamos la sesión del día de hoy, que me acabó la grabación.